Bienvenidos a una nueva inversión en las ideas que nos han moldeado. Hoy nos vamos a enfrentar a un auténtico peso pesado del pensamiento del siglo XX. Uf, y tanto. Un libro que levantó ampollas en su día y que casi 100 años después sigue siendo, increíblemente relevante. La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Un libro con trampa, además, porque no nació como un ensayo académico, sesudo, no. Nació como una serie de artículos de prensa. Claro, en los años 20 y 30, exacto. Y tiene ese pulso de la inmediatez, de estar diagnosticando el presente casi en tiempo real. Y eso es lo que vamos a usar, fragmentos del propio texto, para entender qué estaba viendo Ortega. Esa es la misión de hoy. Queremos entender ese diagnóstico que hizo de su época. Nos vamos a meter a fondo en tres de sus ideas clave. El famoso concepto del hombre masa, por qué creía que la civilización occidental estaba en crisis y su visión del futuro de Europa, que tiene alguna que otra sorpresa. Desde luego. Vamos a explorar la gran paradoja de un mundo que, teniendo más poder que nunca, parecía no saber a dónde ir. Y es muy curioso porque el propio Ortega empieza el libro hablando de, de lo difícil que es comunicarse. Abre el prólogo con una advertencia casi de humildad. Sí, es verdad. Mucho más ilusoria de lo que suele creerse, que las palabras son una herramienta muy torpe para expresar lo que de verdad pensamos. Eso ya de por sí es una idea potente para empezar, ¿no? Solemos dar por hecho que nos entendemos, pero él nos dice, cuidado, que el lenguaje es un campo de minas. Totalmente. De hecho, confiesa que odia hablar urbi et orbi, que es como decir a todo el mundo y a nadie a la vez. Necesita un interlocutor concreto. Claro, es que si no, caes en el vacío, y lo ilustra con una anécdota fantástica sobre Víctor Hugo. Imagínatelo en una recepción, saludando a los representantes de las naciones. Sí, esto es buenísima. Al de Inglaterra le dice, Shakespeare. Al de España, Cervantes. Pero cuando llega el de Mesopotamia, se queda en blanco un segundo y suelta, l'humanity. La humanidad. Es que es genial, es el recurso desesperado cuando ya no tienes nada que decir. Para Ortega, ese hablar a la humanidad es una comunicación hueca, un gesto grandilocuente pero vacío. Y ese gesto es un síntoma de algo mucho más gordo que está pasando en la sociedad. Exacto. Es como el telón de fondo. Es el telón de fondo del fenómeno central que le identifica, el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Y aquí tenemos que pararnos, porque la palabra masa hoy nos suena a una cosa, pero Ortega le da un significado muy específico. Si es que es muy fácil pensar en la clase obrera, en manifestaciones, en la gente humilde, vamos. Pero él no iba por ahí para nada. Estado mental. Una forma de ser. Una forma de ser. Y la definición es demoledora, el alma vulgar que sabiéndose vulgar tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. O sea que puede ser un millonario y ser hombre masa, y un albañil y ser un individuo selecto, como dice él. La diferencia está en si te exiges a ti mismo o no. Justo. El hombre masa es el que está encantado de haberse conocido, el que no aspira a ser mejor de lo que es. Precisamente. Es la persona que está cómoda en su mediocridad, pero que además insiste, y esto es lo importante, en que esa mediocridad se convierta en la norma para todos. Claro, es una actitud, no una cuenta corriente. Y esta mentalidad, según Ortega, empieza a aplastar todo lo que es diferente, lo excelente, lo individual. Hay una frase que él atribuye al pensamiento norteamericano que lo resume todo. Ser diferente es indecente. Vaya tela. Vale, ¿y de dónde sale este nuevo tipo de ser humano? Porque no aparece de la nada, ¿no? Ortega lo analiza casi como un biólogo, mirando el ecosistema en el que ha crecido. Esa es la clave de todo. Su psicología está moldeada por un mundo que, por primera vez en la historia, le parece un lugar de facilidad y abundancia infinitas. Claro. Nace en un entorno donde los derechos, la tecnología, la seguridad, ya están ahí. No ha tenido que luchar por ellos. Lo da todo por sentado. Ortega dice que percibe la civilización como algo natural, como el sol o el aire. No ve que es una construcción humana increíblemente compleja y sobre todo frágil. No es consciente del esfuerzo, del genio, del sacrificio que ha costado levantar todo eso. Y esa ceguera tiene consecuencias directas en su forma de ser. A ver. La primera es un narcisismo brutal, una autosatisfacción que lo lleva a cerrarse en banda. Es hermético, no escucha, no duda de sus propias ideas. No tiene interés por lo que está fuera de su pequeño mundo. Exacto.
Le falta, dice Ortega, la función de atender a lo que está más allá. Es casi como la cámara de eco de las redes sociales, pero un siglo antes. Si solo te escuchas a ti mismo y a los que piensan como tú, acabas creyendo que tienes la verdad absoluta. Ya ves. Y de ahí a sentir que solo tienes derechos y ninguna obligación, hay un paso muy, muy corto. Un paso que él identifica con la figura del snob. Le da la vuelta a la palabra, ¿sabes? Ah, sí. Dice que snob viene de sine nobilitate, sin nobleza. Y nobleza para él no es tener un título, sino tener obligaciones, un sentido del deber. El hombre masa, en cambio, es un snob. Solo tiene apetitos y cree tener solo derechos. Y hay un último rasgo que a mí me parece aterrador, su falta de pasado. Ortega dice que es un hombre previamente vaciado de su propia historia. Es un adanista, cree que todo empieza con él. Claro, y sin perspectiva histórica es incapaz de entender el presente, y es un juguete en manos de cualquier ideología simplista que se le ponga por delante. Por eso su método es la acción directa. Como no tiene argumentos, como no quiere dialogar, impone su opinión por la fuerza del número o la violencia. Es una de las frases más célebres y duras del libro. Ujú. El hombre masa encarna el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón. Es una idea potentísima. Es casi como decir, tengo derecho a creer que la Tierra es plana y a que mi opinión valga lo mismo que la de un científico. Exacto. Es esa idea de que todas las opiniones son válidas, incluso las que no tienen ninguna base, y que se deben imponer por la fuerza. Hasta ahora el retrato del hombre masa es, bastante desolador. Suena a un tipo conformista, caprichoso, que solo quiere imponer su opinión. Parece una fuerza puramente destructiva. Totalmente. Parece el fin de la civilización. Pero, ¿Ortega lo veía todo tan negro? ¿O hay alguna cara B en este fenómeno? La hay. Y es una de las ideas más potentes y desconcertantes del libro, la verdad. Ortega dice que, paradójicamente, el triunfo de este hombre masa también significa algo increíblemente positivo. ¿Ah, sí? Sí, un ascenso brutal del nivel de vida general. El hombre medio de su época vive mejor, tiene más oportunidades y acceso a más cosas que la aristocracia más poderosa de siglos anteriores. Tiene una metáfora militar genial para esto. Dice, el ejército humano se compone ya de capitanes. Es buenísima. Es decir, el soldado raso de ahora tiene un nivel de vida, de conocimientos, de poder sobre su entorno que antes solo tenían los oficiales. El nivel medio ha subido una barbaridad. Y esto le sirve para explicar un fenómeno que se comentaba mucho entonces, que Europa se estaba americanizando. Que no es por la influencia de Estados Unidos. No, él dice que no es por influencia directa, sino porque el europeo medio ha alcanzado por fin el estado psicológico que el americano siempre tuvo, el de sentirse amo y señor de sí mismo, el de no tener a nadie por encima. Vale, esta es la cara luminosa, la parte positiva, pero la moneda siempre tiene una cruz, claro. Y la cruz es terrorífica. La llama la invasión vertical de los bárbaros. Uf, qué nombre. Es que es muy gráfico. La paradoja es que los mismos principios que han permitido este ascenso, la democracia liberal, la ciencia, la técnica, han creado un tipo humano que ahora amenaza con destruir esos mismos principios. O sea, que no es una invasión de bárbaros que vienen de fuera, como los que acabaron con el Imperio Romano. Es un bárbaro que nace dentro, verticalmente. Exacto. Es un primitivo que surge en medio de un mundo hipercivilizado. ¡Qué fuerte! Un tipo que conduce un coche, toma una aspirina y enciende la luz, pero que ignora por completo y desprecia los principios de la física, la biología o el pensamiento crítico que hacen posible el coche, la aspirina y la electricidad. Quiere los frutos de la civilización, pero no está dispuesto a mantener el árbol que los da, justo eso. Y señala un síntoma muy concreto de esto, el desinterés por la ciencia pura. En una época de auge tecnológico sin precedentes, cada vez menos gente se quiere dedicar a la investigación fundamental, que es la raíz de todo. Claro, es la base. Es una insensibilidad hacia las bases de tu propio mundo. Y toda esta contradicción, toda esta mezcla de poder y shallow y de superficialidad, se encarna en una figura que Ortega bautiza con un nombre que ha hecho fortuna. El señorito satisfecho. El señorito satisfecho es que es el arquetipo perfecto. Un hombre heredero, dice, que ha recibido una civilización que funciona y que cree que ha venido al mundo simplemente para hacer lo que le dé la gana. Es una figura trágica en su propia frivolidad. Se comporta en la vida pública como un niño mimado en su casa, creyendo que no hay consecuencias reales para sus actos, que nada es irrevocable.
Que todo es un juego. Todo es un juego. Su actitud ante la vida, dice Ortega, es la broma, la insinceridad. No se toma nada en serio. Juega a la tragedia, se disfraza de revolucionario o de reaccionario, porque en el fondo no cree que la tragedia de verdad sea posible en un mundo tan organizado y seguro. Claro. Por eso su vida no tiene peso. Está déraciné, desarraigada de su destino. Tiene todas las posibilidades a su alcance y precisamente por eso no elige ninguna de verdad. Y este personaje, este señorito satisfecho, que es el hombre masa en el poder, necesita un instrumento para imponer su voluntad, y lo encuentra en el Estado moderno. Aquí el análisis de Ortega se vuelve muy político y muy oscuro. Sí, porque ve al Estado como una creación magnífica, una de las cimas de la civilización, pero a la vez como su mayor peligro. Explica que en el siglo XVIII el Estado era poca cosa, Era un poder débil, sí. pero que la burguesía lo fue convirtiendo en una máquina organizativa potentísima. El problema es que el hombre masa se ha adueñado de esa máquina y la usa para lo que sabe hacer, la acción directa, el estatismo. El estatismo, dice Ortega, es la violencia convertida en norma. El Estado se mete en todo, lo controla todo, aplasta la iniciativa individual, la espontaneidad social. Y la masa lo celebra, porque ve en el Estado la encarnación de su propio poder anónimo y arrollador. Esta reflexión sobre el Estado y el poder le sirve para saltar a otro tema que es explosivo entonces y ahora, la idea de nación. Y su visión es completamente rompedora con el nacionalismo tradicional. Totalmente. Desmonta por completo la idea de que una nación se basa en el pasado, en la sangre, en la lengua o en un territorio común. ¿Qué es lo que se suele decir, no? Claro, Él argumenta que, a menudo, esas cosas son la consecuencia de la unificación política, no la causa. El Estado es el que crea la nación, y no al revés. ¿vale? Entonces, si no es el pasado, ¿qué es lo que une a una nación? El futuro. U de nación, para Ortega, es fundamentalmente un proyecto de un hacer y programa de colaboración. Un proyecto. Sí, lo que nos une no es lo que fuimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana juntos. Es una empresa común, por eso toma prestada esa idea de Renan de que la nación es un plebiscito cotidiano. Ah, claro. Cada día la gente vota con su adhesión a ese proyecto de futuro compartido. Es una visión muy dinámica, la verdad. Una nación no es algo que se es por nacimiento, sino algo que se hace constantemente. Y partiendo de esta idea, da un giro alucinante para explicar la crisis de Europa. Es un giro brillante. Dice que la sensación de decadencia europea no se debe a una falta de energía, Sino a lo contrario. sino a todo lo contrario. La vitalidad del europeo, su capacidad económica, intelectual, técnica, ha crecido tanto que el molde de las naciones tradicionales, Francia, Alemania, España, se le ha quedado pequeño. Usa una de sus metáforas más famosas y visuales. Sí, es fantástica. Compara Europa con el ave de ala larga que al batir sus grandes remeras se hiere contra los hierros del jaulón. La jaula son las fronteras nacionales. Es que es perfecta la imagen. Las grandes naciones que construyeron el mundo moderno se han vuelto de repente provincias, se han quedado pequeñas. Y por tanto, la única salida, el único proyecto a la altura de esa vitalidad desbordada es construir una supernación continental. Lo dice con todas las letras, los Estados Unidos de Europa. Ujú. Y recalca que no es una fantasía, sino la evolución lógica del mismo principio que en su día creó a España o a Francia a partir de reinos más pequeños. Para haber escrito esto en los años 30, es increíblemente profético, y desde esa atalaya paneuropea, suelta una de las críticas más demoledoras que se han escrito sobre la política de partidos. Sí, es la frase que todo el mundo cita, a veces sin saber muy bien de dónde viene. Sonríe, la de ser imbécil. Esa misma. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Las considera dos formas de hemiplegia moral. De parálisis mental. Exacto, que te impide ver la mitad de la realidad. Lo que critica es lo que llama el politicismo integral, esa idea de que absolutamente todo es política. Dice que esa absorción total vacía al hombre de soledad e intimidad, que son los espacios donde realmente se piensa, se crea y se encuentra uno mismo. Y los grandes movimientos de su época, el fascismo y el bolchevismo, le parecen la prueba perfecta de su tesis. Los ve como una regresión sustancial. Y su crítica es muy sutil, no ataca tanto sus ideas, sino su talante, su espíritu, digamos. Sí, los considera anacrónicos, primitivos.
¿Primitivos en qué sentido? ¿En que son violentos o en que sus ideas son demasiado simples para un mundo complejo? Más bien lo segundo, que lleva a lo primero. Primitivos en que no están a la altura de los tiempos. Para Ortega, un movimiento histórico auténtico tiene que asumir e integrar todo el pasado para poder superarlo. Claro, no puedes hacer borrón y cuenta nueva. No, pero el fascismo y el bolchevismo son movimientos de amnésicos. Pelean contra el liberalismo, por ejemplo, como si se pudiera borrar sin más una parte del siglo XIX. Son, y la imagen es potentísima, dos pseudo-alboradas. No traen la mañana de mañana, sino la de un arcaico día ya usado una y muchas veces. Es la mentalidad del hombre masa aplicada a la política. Simple, sin memoria, pura acción directa contra un enemigo inventado. Y todo esto es el síntoma de una enfermedad mucho, mucho más profunda. La enfermedad de fondo es una crisis moral. El diagnóstico final de Ortega es demoledor. Europa se ha quedado sin moral. Vaya, y aclara que no es que una moral haya sustituido a otra, es que el hombre masa directamente aspira a vivir sin someterse a ninguna moral, a ninguna norma superior a sus propios caprichos. Aunque él mismo reconoce que eso es una trampa. Vivir sin moral es imposible, ¿no? Claro, es que la moralidad no existe. Negar todas las normas es en sí mismo una norma, es una moral en hueco, una moral negativa. Una moral del no. Exacto. Es el resultado final de una cultura que ha alcanzado cimas espectaculares en lo técnico y lo material, pero que se ha quedado sin raíces, sin un sustento espiritual, sin un proyecto de vida que dé sentido a tanto poder. Así que llegamos al final del recorrido y nos encontramos con la gran paradoja que anunciábamos al principio. Por un lado, una época con un potencial y un nivel de vida nunca vistos en la historia de la humanidad. Una magnífica ascensión de nivel vital, dice él. Y por otro, una época que se siente perdida, a la deriva. Ortega lo resume en una frase final que es brutal, la verdad. Sí, es tremenda. El mundo domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Con más medios, más saber y más técnica que nunca, va como el más desdichado que haya habido. A la deriva. El libro, y esto es parte de su fuerza, no nos da una receta mágica. No hay un capítulo de soluciones ni nada parecido. No, para nada. Más bien nos deja flotando una pregunta enorme, que casi un siglo después sigue siendo, si cabe, más pertinente. Efectivamente. Es la pregunta que nos llevamos para reflexionar. Podríamos formularla así, ¿no? Si nuestra civilización, con todo su progreso, genera inevitablemente a este bárbaro vertical, a este señorito satisfecho, Que usa los beneficios de la civilización para amenazarla desde dentro. y evitar que el progreso acabe devorándose a sí mismo. Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante sobre uno de los nombres más grandes de la mitología, si no el que más, Aquiles. Casi nada. Nos vamos a apoyar en un artículo muy completo que repasa toda su historia desde su nacimiento hasta su legado. Y la misión que nos hemos marcado es desmontar un poco el mito que todos conocemos. Ir más allá del talón. Exacto, porque Aquiles es mucho más que un guerrero con un punto débil. Queremos entender qué le movía, la complejidad de su carácter y por qué, 3000 años después, su historia nos sigue atrapando. Es que es la figura clave para entender el ideal del héroe griego, pero también su tragedia. Lo conocemos como el mejor guerrero, casi invencible, pero la Ilíada de Homero, que es nuestra fuente principal, no va sobre la guerra de Troya. No, increíblemente. La venganza. Y una elección que lo define por completo. Vivir una vida larga y tranquila en el anonimato o una corta y llena de gloria. Venga, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio, porque su origen ya es materia de leyenda. Es hijo de una diosa, la Nereida Tetis, y de un mortal, el rey Peleo. Ya empezamos fuerte. Y aquí ya tenemos el primer giro de guión. Al parecer, tanto Zeus como Poseidón estaban interesados en Tetis. Muchísimo. Pero existía una profecía, un vaticinio de Prometeo,
que decía que el hijo que Tetis concibiera sería mucho más poderoso que su padre. Ah, claro. Imagínate el pánico en el Olimpo. Ni Zeus ni Poseidón querían arriesgarse a engendrar a su propio sucesor y acabar destronados, como ya había pasado antes. No les interesaba el riesgo, vaya. Para nada. Así que, con una diplomacia muy divina, decidieron que lo mejor era casarla con un mortal. Así se aseguraban de que su descendencia, por muy poderosa que fuera, no amenazaría su poder. Claro, y de esa unión nace Aquiles, un semidios, un ser que no es ni una cosa ni la otra. Exacto. Y esa es la raíz de su tragedia. Está atrapado entre dos mundos. Tiene la fuerza y la belleza de los dioses, pero la mortalidad de los hombres. Esa tensión interna es la que explica muchas de sus acciones y su carácter tan extremo. No encaja del todo en ningún sitio. Supongo que esa tensión es la que alimenta la historia más famosa de todas, la de su invulnerabilidad. Todos conocemos el relato. Su madre, para protegerlo, lo sumerge en el río Estigia El río del inframundo. y lo convierte en invencible, salvo por el talón, por donde lo sujeta. Es la imagen icónica. Pues esa imagen icónica es una de las grandes sorpresas que revela el material que analizamos. En la Ilíada, que es el texto más antiguo y fundamental, no hay ni rastro de eso, Ah, ¿no? ni una palabra. Es más, Homero cuenta sin ningún problema cómo Aquiles es herido en el codo durante un combate. Vaya. La historia del talón es una invención muy posterior, del siglo I después de Cristo. Aparece en un poema de Estacio, el Aquileida. O sea, que alguien, siglos después, pensó, esta historia necesita un toque más dramático, un punto débil memorable, y funcionó, porque ha eclipsado por completo la versión original. Totalmente. Es un ejemplo perfecto de cómo los mitos evolucionan y se adaptan. La metáfora del talón de Aquiles era tan potente que acabó, reescribiendo la historia original. De hecho, hay otra versión del mito, más antigua que la del río Estigia, donde Tetis intentaba hacer inmortal a su hijo de otra manera. Lo ungía con ambrosía por el día, Ajá. y por la noche lo pasaba por el fuego para quemar sus partes mortales. Suena bastante arriesgado como método de crianza. Desde luego. Y de hecho, la historia cuenta que una noche Peleo, su padre, los descubre y se aterroriza al ver a su hijo en las llamas. Normal. Interrumpe el ritual y Tetis, furiosa por la desconfianza de su marido, los abandona a ambos y regresa al mar. En esa versión, Aquiles tampoco se vuelve completamente inmortal. Fascinante. Y además de estos intentos de blindaje físico, su educación también fue especial. No lo entrenó un simple soldado, sino Quirón, el centauro. Y no un centauro cualquiera. Quirón era conocido por ser el más sabio y civilizado de todos ellos. No era una bestia salvaje. ¿Cierto? Le enseñó a Aquiles a luchar, a cazar, a montar a caballo, pero también le enseñó música, a tocar la lira y algo muy importante, medicina. Ah, mira, eso no es tan conocido. En la Ilíada se menciona que Aquiles usaba estos conocimientos para curar a sus compañeros y que se los transmitió a Patroclo. Esto rompe con la idea de que era solo una máquina de matar. Era un aristócrata griego educado en todas las artes, no solo en la guerra. Todo esto nos dibuja un personaje mucho más complejo. Y sobre esa base llega la lección que mencionabas antes, la que lo define todo. Sí, su madre Tetis le revela su doble destino. Le da a elegir, opción A, volver a casa, a Aftía, y vivir una vida larga, pacífica y próspera, pero morir en el olvido. Una vida anónima. Opción B, ir a la guerra de Troya, alcanzar una gloria inmortal, que su nombre sea recordado para siempre, pero morir joven en el campo de batalla. Y Aquiles, sin dudarlo, elige la gloria. Claro. Esa es la esencia del ideal heroico griego, la búsqueda del kleos, de la fama imperecedera, por encima de la propia vida. Con esa elección, su destino queda sellado. Pero el camino a Troya no fue tan directo, ¿verdad? Hay un desvío bastante peculiar. Su madre intenta una última jugada para salvarlo. Sí, a la desesperada. Sabiendo que si iba a Troya moriría, Tetis lo esconde en la corte del rey Licomedes, en la isla de Esquiros. ¿Y cómo lo esconde? Pues de una forma curiosa. Lo viste de mujer y lo hace vivir entre las hijas del rey. Le dan incluso un nombre femenino, Pirra, que significa la pelirroja. Me cuesta imaginarme al gran Aquiles viviendo como una princesa de la corte. Era insostenible. Los griegos se preparaban para la guerra y un profeta, Calcante, les advirtió que era imposible tomar Troya sin Aquiles. Lo necesitaban. Así que mandaron al más astuto de todos, a Odiseo, a buscarlo. Odiseo llegó a Esquiros disfrazado de mercader. Desplegó sus mercancías, joyas, telas, perfumes. Pero entre todo eso, colocó estratégicamente una lanza y un escudo.
Hizo sonar una trompeta de guerra, y mientras las demás mujeres gritaban asustadas, Aquiles, por puro instinto, agarró las armas. Quedó desenmascarado. El instinto guerrero siempre sale a flote. Y ya en Troya, llegamos al corazón de la Ilíada. El poema no empieza con el inicio de la guerra, que ya llevaba 9 años, sino en un momento muy concreto, el estallido de la cólera de Aquiles. Exacto. El conflicto se desata por una disputa con Agamenón, el comandante en jefe del ejército griego. Agamenón se ve obligado a devolver a una esclava que tenía, Criseida, para aplacar la ira del dios Apolo. Y para compensar su pérdida y reafirmar su autoridad, decide quitarle a Aquiles la suya, una mujer llamada Briseida. Entonces, toda esa furia legendaria, que casi les cuesta la guerra a los griegos, es por una esclava. No, y esa es la clave. No se trata de Briseida como persona, ni siquiera es una historia de amor. Se trata del timé, una palabra griega que significa honor, prestigio, el reconocimiento público del valor de un guerrero. El estatus. Exacto, el estatus. El botín de guerra era la manifestación física de ese honor. Al quitarle a Briseida, Agamenón no solo le está robando una posesión, le está diciendo delante de todo el ejército, tú no eres tan importante, tu honor no vale nada para mí. Es un ataque directo a su estatus, a su ego. ¿Es este su verdadero punto débil, más que el talón? Absolutamente. Es una humillación pública intolerable para el mejor de los aqueos. Y su reacción es total. Retira a sus tropas, los mirmidones, de la batalla. Pero no se queda ahí. No, ¿qué va? Su orgullo herido es tan grande que va a la orilla del mar, llama a su madre Tetis y le pide que suba al Olimpo y le ruegue a Zeus que ayude a los troyanos. A los enemigos. A los enemigos. Quiere que los griegos empiecen a perder, que sufran, que se den cuenta de que sin él no son nada y vengan a suplicarle que vuelva. Es una rabieta de proporciones cósmicas. Está dispuesto a que sus propios compatriotas mueran solo para demostrar que él tenía razón. Y Zeus accede. La balanza de la guerra se inclina de forma dramática. Los griegos empiezan a sufrir derrota tras derrota. Los troyanos, liderados por Héctor, los arrinconan contra sus propias naves y están a punto de quemar la flota. El desastre es inminente. Y en ese momento, Agamenón se da cuenta de su terrible error. Sí. Intenta arreglarlo. Envía una embajada a la tienda de Aquiles con Odiseo a la cabeza, ofreciéndole regalos fabulosos. Oro, trípodes, mujeres y, por supuesto, la devolución de Briseida, jurando que no la ha tocado. Y funciona. ¿Qué va? Aquiles, consumido por el rencor, los rechaza a todos. Su orgullo herido es más fuerte que cualquier oferta. Y es en ese punto muerto cuando ocurre la tragedia que lo cambia todo. Patroclo. ¿Su compañero? Su compañero más querido. Patroclo no soporta ver la masacre de sus amigos y le suplica a Aquiles que, si él no va a luchar, al menos le deje ponerse su armadura y liderar a los mirmidones para dar un respiro a los griegos. Se ha debatido muchísimo sobre la naturaleza de la relación entre Aquiles y Patroclo. ¿Eran solo amigos, camaradas de armas o algo más? Pues mira, la Ilíada los presenta con una intimidad y un afecto profundísimos, una lealtad inquebrantable, pero no lo define en términos sexuales. Es ambiguo. Es muy ambiguo. Son los autores posteriores, sobre todo en la Atenas del siglo V a.C., los que lo reinterpretan claramente como una relación pederasta, que era un modelo social aceptado en su época. Ah, claro. El propio Platón, en el banquete, debate sobre quién de los dos era el amante y quién el amado. Esa ambigüedad del texto original ha permitido que cada época proyecte en ellos su propia idea del amor y la amistad. Aquiles acepta la petición de Patroclo, pero con una condición muy clara. Sí, le advierte, limítate a expulsar a los troyanos de las naves, pero no te acerques a las murallas de Troya. Pero no le hace caso. Pero Patroclo, en el fragor de la batalla y enardecido por el éxito, se olvida de la advertencia. Avanza demasiado y allí, a las puertas de la ciudad, el dios Apolo lo aturde, un troyano menor lo hiere y finalmente Héctor le da el golpe de gracia y le arrebata la famosa armadura de Aquiles. Y la noticia llega a oídos de Aquiles. Su reacción es aterradora. El dolor es tan inmenso que lo consume por completo. Se revuelca en la ceniza, grita de tal manera que su madre Tetis lo oye desde el fondo del mar. Uf. Y su cólera anterior, la que sentía por la ofensa de Agamenón, se queda en nada comparada con esta nueva furia. La ira por el honor herido se transforma en un deseo de venganza absoluto y devastador. Ya no es por el orgullo. No, ya no le importa el honor, ni los regalos, ni nada. Solo quiere una cosa, matar a Héctor. Es un punto de inflexión. Vuelve a la guerra, pero como un hombre cambiado. Totalmente.
Su madre le consigue una nueva armadura, forjada por el mismísimo dios Hefesto, y parte de esa armadura es el famoso escudo de Aquiles. El escudo. La descripción que hace Homero del escudo es increíble, una pausa en mitad de la carnicería. En él no hay escenas de guerra. Ah, ¿no? ¿Qué se ve entonces? Se ve la vida. Hefesto graba en él el cosmos entero. La tierra, el cielo, el mar, el sol, la luna y las estrellas. Y dos ciudades, una en paz, con bodas, fiestas, juicios, y otra en guerra, asediada. Campos de labranza, viñedos, pastores. Es un resumen de la experiencia humana. Es un microcosmos de todo lo que se pierde en la guerra. Y es el arma que Aquiles, que ha renunciado a todo eso, va a usar para desatar la muerte. Su regreso al campo de batalla es brutal. Es una fuerza de la naturaleza. Se le describe matando a troyanos sin piedad. Su furia es tal que el dios del río Escamandro se enfada porque está atascando sus aguas con cadáveres y lucha contra él. Lucha contra un dios. Los dioses tienen que intervenir para frenarlo, porque Homero da a entender que su ira es tan grande que podría tomar Troya él solo ese mismo día, desafiando al destino. Todo culmina claro en el duelo con Héctor. Tras una persecución épica alrededor de las murallas de Troya, finalmente se enfrentan y Aquiles lo mata. Pero no se detiene ahí. No. Lo que hace después es su momento más oscuro. Ciego de dolor y rabia, ata el cadáver de Héctor a su carro por los tobillos y lo arrastra por el polvo, ¡Qué horror! profanando el cuerpo ante los ojos de su padre, el rey Príamo, de su madre Hécuba y de su esposa Andrómaca, que observan desde las murallas. Y lo hace día tras día. En ese momento, Aquiles ha perdido toda su humanidad. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Un momento que es, para muchos, la cumbre de la literatura universal. Sin duda, Príamo, el anciano rey de Troya, guiado por el dios Hermes, se adentra de noche en el campamento griego. Llega solo hasta la tienda de Aquiles, se arrodilla ante él y le besa las manos. Las manos que mataron a su hijo. Las manos terribles, homicidas que le habían matado a tantos hijos. Y le suplica que le devuelva el cuerpo de Héctor a cambio de un rescate. ¿Y cómo reacciona Aquiles, que hasta ese momento era pura venganza? Al ver a Príamo, Aquiles piensa en su propio padre, Peleo, un anciano que también perderá a su hijo. Ve el dolor de un padre reflejado en el enemigo. Ve su propio futuro. Y por primera vez desde la muerte de Patroclo, siente compasión. Homero describe cómo ambos lloran juntos, Príamo por su hijo Héctor y Aquiles por su padre, al que no volverá a ver, y por Patroclo. En ese instante de empatía compartida, el guerrero recupera su humanidad. Es increíble. Acepta el rescate, devuelve el cuerpo y declara una tregua de 11 días para que Troya pueda celebrar los funerales de su héroe. Es un final de ciclo brutal. La Ilíada termina ahí, con los funerales de Héctor. No nos cuenta la muerte de Aquiles. No, para eso hay que recurrir a otros poemas del llamado ciclo troyano. Según estas fuentes, Aquiles muere poco después, tal como estaba predicho. Es París, el príncipe troyano, quien le dispara una flecha. París, que no era un gran guerrero. Exacto. Por eso la flecha es guiada por el dios Apolo, que estaba del lado de los troyanos. Y son esas leyendas posteriores las que especifican que la flecha le alcanzó en el talón, su único punto vulnerable, cerrando el círculo del mito que conocemos hoy. Pero su historia no acaba con su muerte. Y esto es algo que a menudo se nos escapa. Se convierte en algo más. Exacto. Surge un culto heroico en su honor, algo común con los grandes héroes, pero el suyo fue especialmente importante. Fue venerado casi como una deidad en varias zonas del mundo griego, sobre todo en colonias de la costa del Mar Negro. Un culto. ¿Cómo era eso? Pues el epicentro era la isla de Leuce, la actual isla de las serpientes. Se creía que su espíritu, junto con el de Patroclo y otros héroes, habitaba allí. O sea que la gente iba allí a rendirle culto como si fuera un santo. Tal cual. Los marineros que pasaban por la zona se detenían para dejar ofrendas en su templo. Creían que en la isla se oían los cantos de Aquiles y el entrechocar de las armas de los héroes. Algunos incluso afirmaban que se les aparecían sueños. Pasó de ser un personaje literario a una figura religiosa, un protector. Y con el paso del tiempo, su figura se fue reinterpretando de muchas maneras, ¿no? No todo el mundo lo veía como un héroe. Para nada. Cada cultura lo adaptó a su propia narrativa. En la propia Grecia, los dramaturgos trágicos como Sófocles o Eurípides a menudo lo presentaban con un carácter más negativo, más arrogante. Ya no era el héroe perfecto. No. Luego, los romanos, que se consideraban descendientes de los troyanos a través de Eneas, lo veían directamente como el villano de la historia, un carnicero salvaje y cruel, Claro, para ellos el bueno era Eneas. el piadoso Eneas.
Aquiles era su antítesis. Su historia es un espejo, ¿no? Refleja a quien la cuenta. O sea que la perspectiva lo cambia todo. Siempre. E incluso se convirtió en un concepto abstracto. El filósofo Zenón de Elea lo usó en su famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, precisamente porque Aquiles era el símbolo del más rápido de los mortales. Es verdad. Su nombre pasó de la épica a la filosofía. Entonces, si miramos el cuadro completo, hemos pasado de la imagen simple del superguerrero con un punto débil a una figura con 1000 caras, un semidios que lucha con su propia mortalidad, un hombre definido por una elección, movido por el honor, destruido por el dolor y al final redimido por la compasión. Yo creo que el verdadero talón de Aquiles nunca fue una vulnerabilidad física. Su auténtica debilidad y la causa de casi todo el sufrimiento fue su orgullo desmedido. Su ira. Su incapacidad para gestionar esa ofensa inicial de Agamenón desencadena una catástrofe que se lleva por delante a su mejor amigo y a incontables vidas. Esa es su gran tragedia. Y para terminar, hay una reflexión final que nos deja el material, sacada de la Odisea. Años después de la guerra, Odiseo viaja al inframundo y se encuentra con el fantasma de Aquiles. Lo felicita, le dice que fue un rey entre los vivos y ahora es un rey entre los muertos. Y la respuesta de Aquiles es desoladora. Es uno de los versos más famosos y tristes de la literatura. ¿Qué le dice? Le dice: «No intentes consolarme de la muerte, Odiseo. Preferiría ser labrador y servir a un hombre pobre, a un hombre sin tierra que apenas tiene para vivir, antes que ser el rey de todos los muertos». Es tremendo. Después de haber elegido conscientemente una vida corta a cambio de la gloria eterna, el gran héroe parece arrepentirse por completo de su decisión. Y esa es la pregunta que queda flotando. Una vez conseguida la gloria, ¿realmente mereció la pena el precio? Una cuestión para seguir meditando. Bienvenida. Hoy vamos a meternos en un tema que de verdad es un auténtico rompecabezas: Corea del Norte. Tenemos un montón de material, sobre todo un artículo enciclopédico muy detallado que vamos a usar como mapa. La misión es, intentar desgranar un poco cómo funciona uno de los países más herméticos del mundo, ir un poco más allá de los titulares. Es que es un desafío, porque cada dato que encuentras parece que viene con una contradicción pegada. Totalmente. Y para empezar, aquí va una que me ha dejado pensando. Siempre tenemos la imagen de un país aislado, casi fuera de la historia. Sí, como anclado en el tiempo. Exacto. Pero según las fuentes, en 1234, durante la dinastía Goryeo, en esa misma península se creó la primera imprenta de tipos metálicos móviles. Ojo a eso. Más de 200 años antes que la de Gutenberg en Europa. Nos dice que no estamos hablando de un lugar históricamente atrasado. Al contrario, y el régimen actual se apoya muchísimo en esa idea, en ese orgullo de una herencia milenaria, de un pasado innovador. Se crea una narrativa que dice: fuimos líderes y podemos volver a serlo, pero solo si nos protegemos de este mundo exterior que quiere corrompernos. O sea que esa tensión entre un pasado que fue glorioso y un presente de aislamiento y, de mucha dificultad, es el motor de gran parte de su propaganda. Y hablando de identidad, hasta el nombre es complicado. En el artículo se señala que ellos se llaman a sí mismos Chuseon. Sí, mientras que en el sur usan Hanguk. Claro. Y el nombre oficial, República Popular Democrática de Corea, ya choca frontalmente con la percepción que tenemos desde fuera. Es que es el primer muro con el que te topas. Todo está diseñado para proyectar una imagen que, desde dentro, tiene una lógica, pero que desde fuera, parece un sinsentido. Para entender esa lógica hay que ir al origen de todo, al momento en que Corea dejó de ser una... Pues vamos a ese punto de inflexión. El mapa se redibuja después de la Segunda Guerra Mundial. La península, que estaba bajo dominio japonés, se divide por el paralelo 38. El norte para los soviéticos y el sur para los estadounidenses. Como algo que se pensó como temporal se convierte en una de las fronteras más militarizadas del planeta. Porque el mundo cambió a su alrededor. A ver, lo que era una división administrativa se vio atrapada en el nacimiento de la Guerra Fría. Las negociaciones para reunificar el país fracasaron porque, la Unión Soviética y Estados Unidos querían una Corea en su bloque, claro. Cada uno tirando para su lado. Pues sí. Así que,
En 1948, el conflicto ideológico global aterriza de lleno en la península. Se establecen dos gobiernos, cada uno diciendo que es el único legítimo. En el norte, el socialista, liderado por un antiguo guerrillero antijaponés, Kim Il-sung, y en el sur, el capitalista. Y esa división política se sella con sangre. La Guerra de Corea, a partir de 1950. Las cifras que dan las fuentes son difíciles de asimilar. Hablan de casi 3 millones de muertos en total. Uf, Pero el dato que es realmente demoledor es que se estima que entre el 12 y el 15% de toda la población norcoreana de la época murió en la guerra. es una barbaridad. Es una cifra que se acerca e incluso para algunos analistas supera el porcentaje de bajas civiles de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Fue una aniquilación casi total. La campaña de bombardeos de Estados Unidos fue implacable. Prácticamente todos los edificios de más de un piso en todo el país fueron destruidos. Pyongyang quedó reducida a escombros. Es que hay que pararse a pensar en esto. No es solo una guerra, es la destrucción casi completa de la infraestructura de una nación. Es un trauma fundacional. Es el trauma fundacional. Absolutamente todo lo que viene después, cada decisión política, cada giro ideológico, nace de esta experiencia de aniquilación. La mentalidad de asedio, la paranoia constante frente a la amenaza exterior, sobre todo estadounidense, no es solo propaganda, está grabada en el ADN del Estado. Y ese es el terreno perfecto para que surja una figura casi mesiánica. Y ahí entra la familia Kim. El culto a la personalidad que se genera es inmenso. El artículo habla de la línea de sangre del monte Paktu, que suena casi mitológico. Y lo es, lo es. El Monte Paktu es la montaña sagrada de la mitología coreana, el lugar de nacimiento de su primer rey. Al vincular su linaje a ese lugar, Kim Il-sung no solo se presenta como un líder político, sino como el heredero de la esencia misma de la nación coreana. Claro, se apropia del mito. Totalmente. Y el liderazgo pasa de él a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, Kim Jong-un. El Estado no es que esté controlado por la familia. En muchos sentidos, el Estado es la familia. Si estás construyendo un país desde los escombros y con esa mentalidad de fortaleza sitiada, necesitas un manual de instrucciones, una ideología que lo justifique todo. Y no fue simplemente una copia del comunismo soviético, ¿verdad? Las fuentes destacan mucho la filosofía Juche. El Juche es la viga maestra de todo el edificio. Kim Il-sung la presenta en un discurso en 1955. La traducción más directa es autosuficiencia, aunque también tiene connotaciones de actitud de amo, de ser dueño de tu propio destino. O sea, el sácate tú mismo las castañas del fuego elevado a ideología de Estado. Exactamente, pero de forma radical. Sus tres pilares son autonomía económica, autodefensa militar e independencia en política exterior. Lo interesante es cómo evoluciona. Al principio se vendió como una aplicación creativa del marxismo-leninismo a la realidad coreana, pero para los años 80 ya lo había sustituido por completo en la Constitución. Ah, o sea que lo reemplaza. Sí, el Juche es una ideología nacionalista y aislacionista que exige un sacrificio y una disciplina casi espartanos a la gente, y coloca al líder como el cerebro infalible que guía al cuerpo de la nación. Vale. Y si tu ideología es ser una fortaleza autosuficiente, necesitas soldados para defender los muros. Imagino que el ejército debe tener un papel preponderante. Y ahí entra otra política clave. Songun, o lo militar primero. Es la conclusión lógica, aunque extrema, del Juche. La política Songun se formaliza con Kim Jong-il en los años 90. Y el momento es clave. La caída de la Unión Soviética. Justo. La URSS ha colapsado, la ayuda económica ha desaparecido y el país se sumerge en una hambruna terrible. En ese momento de crisis existencial, el régimen dobla la apuesta. El Songun decreta que el Ejército Popular de Corea tiene prioridad absoluta en todos los asuntos del Estado. En la asignación de recursos, en la toma de decisiones, en todo. En todo. Por eso, y esto es algo que a menudo sorprende, Corea del Norte, un país con problemas económicos crónicos, mantiene el cuarto ejército en activo más grande del mundo. ¿El cuarto? Sí, con 1,28 millones de soldados. Y por eso ha podido dedicar los recursos necesarios para desarrollar un programa nuclear y de misiles balísticos. Los recursos van primero a la espada y al escudo. El resto del país, pues, tiene que apañárselas con lo que queda. Entonces, si el ejército se lleva la parte del león, ¿qué queda para la economía del día a día? ¿Cómo funciona un país así?
La imagen que todos tenemos en la cabeza es esa foto de satélite por la noche con la península coreana a oscuras junto a una Corea del Sur que es un festival de luces. Esa imagen cuenta una historia, ¿no? Es la metáfora visual perfecta. La economía oficial es una de las más centralizadas del planeta. El Estado es el propietario de prácticamente todos los medios de producción y dicta las prioridades a través de planes quinquenales. Históricamente, este sistema sobrevivió gracias a la inyección masiva de ayuda del bloque soviético. Es como tener una enorme fábrica de coches. El Estado es dueño de la cadena de montaje, emplea a todos los trabajadores y decide cuántos coches se fabrican. Pero un día, de repente, los camiones que traen el acero, el caucho y los cristales dejan de llegar. Esa es una analogía fantástica. La fábrica sigue oficialmente abierta, los trabajadores tienen la obligación de ir, pero no se produce nada. Eso es lo que le pasó a Corea del Norte en 1991. El colapso soviético, sumado a una serie de inundaciones y sequías devastadoras, provocó la terrible hambruna de los 90s. Las fuentes hablan de cientos de miles de muertos, aunque algunas estimaciones son mucho más altas. El sistema estatal colapsó. Y en ese vacío, la gente tuvo que empezar a buscarse la vida. El artículo habla de una especie de economía paralela que surge desde abajo, los Hanmadang. Aquí es donde aparece la gran contradicción del sistema. Cuando el Estado ya no puede alimentar a su pueblo, el pueblo empieza a crear sus propias soluciones. Los Hanmadang son mercados grises o privados. Empezaron de forma muy precaria, gente intercambiando lo poco que tenía. Hoy son una red vital. ¿Y qué se vende ahí? Pues de todo. Comida cultivada en pequeños huertos privados, productos de artesanía y sobre todo bienes de contrabando que entran desde China. Pero espera, esto me genera una pregunta. Si tienes un régimen que basa su poder en el control absoluto, ¿cómo permite que florezca una economía de mercado, capitalista en esencia, que no controla? ¿No es una amenaza directa a su poder? Es una amenaza enorme. Y el régimen lo sabe. De hecho, en 2009 intentaron aplastarlos con una revaluación de la moneda que fue desastrosa y que, según algunas fuentes, provocó protestas, algo rarísimo allí. Y fracasaron. Fracasaron. Se dieron cuenta de que si eliminaban los Hanmadang, la gente sencillamente se moriría de hambre y el país se colapsaría. Así que ahora existe una especie de tregua incómoda. Los toleran a regañadientes porque son una válvula de escape social y económica indispensable. Y el artículo apunta un detalle fascinante. A menudo, estos mercados están dominados por mujeres. Sí, porque los hombres están obligados por ley a presentarse en sus puestos de trabajo estatales en esas fábricas que a menudo no producen nada. Las mujeres casadas, en cambio, tienen más flexibilidad y se han convertido en el motor de esta economía informal. Vaya. Son ellas las que están trayendo el dinero a casa y con él una nueva forma de poder dentro de la familia y la sociedad. Es un cambio social silencioso, pero muy profundo. Y entre todas estas contradicciones, un dato que me dejó perpleja. Según las fuentes, los impuestos directos se abolieron oficialmente en 1974. Se vende como un logro del socialismo. Es una de esas grandes ironías. Se enorgullecen de ser un país sin impuestos, pero a cambio tienes un sistema donde el Estado te lo da todo, o no te da nada. La sanidad y la educación son teóricamente gratuitas y universales, pero en la práctica, las fuentes dicen que la calidad es muy deficiente. Hay escasez de medicamentos, de material escolar, de todo. Si el Estado está perdiendo el control de la economía, su control sobre las mentes y los cuerpos de la gente tiene que ser aún más férreo para compensar. Y aquí es donde nos adentramos en la parte más oscura del análisis. Las fuentes citan un informe de la ONU de 2014 que es absolutamente demoledor. Sí, esa comisión de investigación concluyó que en Corea del Norte se estaban cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos que, según sus palabras, no tienen parangón en el mundo contemporáneo. Describen un aparato de seguridad inmenso liderado por el Ministerio de Seguridad del Estado, que vigila y controla casi cada aspecto de la vida. Se habla de la existencia de campos de prisioneros políticos, los Kwanliso. Las cifras que se manejan son de hasta 200.000 personas retenidas en ellos. Según los testimonios de desertores que recogen las fuentes, las condiciones son infrahumanas. Trabajos forzados hasta la extenuación, tortura, ejecuciones públicas. Y una de las prácticas más crueles es el castigo por asociación. Si una persona es condenada por un delito político, a menudo no solo la encarcelan a ella, sino a 3 generaciones de su familia, padres, hijos y nietos, para erradicar la semilla de la disidencia. ¡Qué horror! Y más allá de la represión física,
existe un sistema de control social más sutil pero omnipresente, el Songbun. El Songbun es un sistema de clasificación social que las fuentes describen como un sistema de castas de facto. Desde que naces, se te asigna una de 3 clases: central, vacilante u hostil. Un momento. ¿Y en qué se basa esa clasificación? ¿En tu dinero? ¿En tu trabajo? Se basa en la lealtad que se le presupone a tu familia hacia el régimen, analizando vuestro historial hasta la generación de tus abuelos. ¿De los abuelos? Sí, si tu abuelo luchó junto a Kim Il-sung, eres de la clase central, la élite. Tendrás acceso a los mejores trabajos, a la universidad y podrás vivir en Pyongyang. Si tu abuelo era un terrateniente, un empresario, un cristiano o colaboró con los japoneses, eres de la clase hostil. Tu vida estará llena de limitaciones. ¿Y la mayoría de la gente? En la categoría vacilante, el Songbun determina tu vida entera. Es importante señalar, como hacen las fuentes, que el gobierno norcoreano niega categóricamente todas estas acusaciones. Las describe como una campaña de desprestigio, una manipulación orquestada por Estados Unidos y sus aliados para, bueno, demonizar al régimen y justificar un cambio de gobierno. Sí, esa es su postura oficial, y la mantienen firmemente. Consideran que cualquier crítica a su sistema de derechos humanos es una injerencia en su soberanía. Con este nivel de control me pregunto qué espacio queda para la cultura. ¿Existe el arte, la música o el cine? ¿O es todo propaganda? Existe, pero casi siempre es propaganda. La cultura se considera una herramienta fundamental para la educación social. No hay arte por el arte. Las artes visuales siguen la estética del realismo socialista. Estatuas gigantes de los líderes, murales de trabajadores sonrientes y soldados heroicos. El cine cuenta historias de sacrificio por la patria. Y tienen las 5 grandes óperas revolucionarias, como Mar de Sangre, que se ha representado miles de veces y narra la lucha contra los japoneses. Incluso la música pop. Incluso la música pop. El ejemplo más conocido es la Moranbong Band, un grupo de chicas creado por el propio Kim Jong-un. Tocan instrumentos eléctricos y visten de forma moderna, pero las letras de sus canciones hablan de camaradería, de construir la patria socialista o de la devoción al líder. Pero volvamos a los hangmadang, a los mercados. Me imagino que por ahí no solo entra comida y ropa, también entra información. En un mundo hiperconectado, ¿es posible mantener a la gente en una burbuja? Es la gran batalla del régimen ahora mismo. El control de los medios es casi absoluto. Los aparatos de radio y televisión están modificados de fábrica para que solo puedan sintonizar las emisoras oficiales. ¿En serio? Sí. Escuchar una radio surcoreana o estadounidense, según las fuentes, puede acarrear penas durísimas, incluso la muerte. Pero el aislamiento ya no es perfecto. A través de esos mercados y por la frontera con China, se cuelan memorias USB y tarjetas de memoria llenas de telenovelas surcoreanas, K-pop y películas de Hollywood. O sea que la misma economía informal que mantiene al país a flote es también el caballo de Troya de la cultura exterior. Exactamente. Y para el régimen eso es una amenaza existencial. Es una ventana a un mundo de prosperidad y libertad que contradice todo lo que les han contado desde que nacieron. Por eso hay campañas durísimas para erradicar esa influencia cultural decadente. Es increíble la cantidad de contradicciones que conviven. Y para añadir una más, un poco más ligera, las fuentes mencionan que el restaurante más famoso de Pyongyang, el Okryu Won, es conocido en toda la península por sus fideos fríos, los rangmyeon. ¿Ah, sí? Incluso tiene sucursales en otras ciudades de Asia. En medio de todo esto, un restaurante que es una marca internacional. Es otro de esos detalles surrealistas que definen el lugar. Bien, intentemos juntar todas las piezas del rompecabezas. Tenemos una nación forjada en el trauma de una guerra casi aniquiladora, una ideología de autosuficiencia extrema que justifica el aislamiento, Un sistema de control social férreo que clasifica a las personas desde su nacimiento. y al mismo tiempo una economía de mercado negro que mantiene a la gente con vida y que introduce ideas del exterior. Es un sistema que parece estar en un estado de equilibrio imposible, y justo cuando crees que has entendido sus reglas, las cambian. Y esto nos lleva al desarrollo más reciente y quizás más radical que mencionan las fuentes. A principios de 2024, Kim Jong-un anunció un cambio de política monumental. ¿Cuál? Declaró oficialmente que Corea del Norte abandone el objetivo de la reunificación pacífica con el sur. Durante más de 75 años, la idea de una sola Corea
aunque enfrentada, fue un pilar de la identidad del norte. Eran la razón de ser, en cierto modo. Exacto. Ahora, por primera vez, se refieren a Corea del Sur como un estado hostil e inequívocamente separado como su enemigo principal. Están demoliendo monumentos dedicados a la reunificación. Es un giro copernicano. Y eso nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Si la idea de una Corea unida, que fue el mito fundacional de la República Popular Democrática de Corea, durante 3/4 de siglo se tira ahora por la borda, ¿qué nueva identidad nacional va a intentar construir el régimen para justificar su existencia? ¿Y cómo afectará este cambio tan profundo a la estabilidad de la península más fortificada del planeta?